El campo magnético es la fuerza por unidad de carga que actúa sobre la carga de prueba o carga Q. Las características de este campo son las siguientes. La fuerza es proporcional al valor de la carga Q. Al mismo tiempo, también es proporcional al módulo de la velocidad. El valor, dirección y sentido de la fuerza depende de la dirección y sentido de la velocidad. Si la velocidad de una partícula está dirigida a lo largo de una determinada línea del espacio, la fuerza es cero. Si la velocidad no está dirigida a lo largo de esta línea, existe una fuerza que es perpendicular a la misma y es también perpendicular a la velocidad. Si la velocidad forma un ángulo θ con esta línea, la fuerza es proporcional al seno de θ. La fuerza sobre una carga negativa es de sentido opuesto a la ejercida sobre una carga positiva con la misma velocidad. Esta es la carga que llamamos carga Q. Y hoy es nuestra partícula cargada, de la que hablaremos sobre su vida frente al campo magnético. Las trayectorias de las partículas cargadas en un campo magnético van a depender de las fuerzas que actúan sobre ellas debido a la interacción con el campo. Hoy vamos a ver tres casos. Hay que destacar que una característica importante de la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada es que la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad de la partícula. Como vimos, esto tiene que ver con la ecuación presentada. La fuerza magnética, por consiguiente, no realiza trabajo sobre la partícula, y la energía cinética de esta no se ve afectada por esta fuerza. La fuerza magnética solo modifica la dirección de la velocidad, pero no su módulo. Este es el caso A. Imaginemos que tenemos una partícula que sea perpendicular a un campo magnético uniforme, como se ve en el dibujo. La partícula se mueve describiendo una órbita circular. Si B fuera lo suficientemente intenso, la partícula cargada quedaría atrapada en esta órbita circular. O sea, si la fuerza magnética proporcionara la fuerza centrípeta necesaria. La fuerza resultante en este caso es la que veremos a continuación en la ecuación, puesto que V, o sea velocidad, y B, campo magnético, son perpendiculares. Así lo dice la segunda ley de Newton. Tendremos entonces que la carga por velocidad por campo magnético será igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y al mismo tiempo, el radio será la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. La frecuencia angular del movimiento circular es
velocidad sobre radio, o sea, la carga por el campo magnético sobre la masa. Esto significa que no depende ni del radio ni de la velocidad de la partícula. Para agregar también sumamos su periodo, muy importante en varios cálculos de la física. Y se le llama frecuencia ciclotrón. En el caso B, uno debe preguntarse, ¿qué pasa si la velocidad de la partícula tiene algún componente en la dirección del campo, pero no es exactamente paralelo a él? La partícula se verá forzada a tomar un camino curvo, pero el componente de su movimiento a lo largo del campo no cambiará. Por lo tanto, establecemos que la partícula tendrá una trayectoria de hélice, helicoidal. Si el cuerpo inicialmente se mueve exactamente paralelo al campo magnético, no habrá ningún tipo de fuerza deflectora, ya que la velocidad es cero. En el esquema realizado, enseñamos el sistema de referencia de la trayectoria de la partícula. Es una hélice que se enrolla alrededor de las líneas de campo. Y por último, tenemos el caso C. El movimiento de las partículas cargadas en campos magnéticos no uniformes es bastante más complicado. Por eso vamos a estudiar este caso en particular. Consideremos el siguiente campo magnético. Este campo es más intenso en los extremos y más débil en el centro, como se está indicando por la distinta separación que hay en las líneas. Un campo así se le llama botella magnética, debido a que una partícula cargada puede quedar atrapada dentro de ella. La explicación más científica de este hecho es suponer lo siguiente. Supongamos que una partícula positiva tiene una velocidad inicial dirigida hacia el papel en el punto P1, como lo dibujamos allí. Si la inducción magnética de B fuese horizontal en dicho punto, la partícula se movería en una circunferencia, como ya lo vimos. Aún así, B tiene una componente vertical pequeña y la fuerza de la carga por la velocidad por B tiene una pequeña componente hacia la derecha. Por lo tanto, la partícula se va a acelerar hacia la izquierda, moviéndose en una trayectoria casi circular alrededor del eje de simetría del campo. Dicho de otra forma, la partícula positiva se mueve hacia adelante y hacia atrás entre P1 y P3 a lo largo de toda la trayectoria que se indica. Uno a veces se pregunta en qué se puede aplicar todo esto. Pues de hecho, las partículas cargadas y sus trayectorias en los campos magnéticos son ejemplos claros de lo que sucede en la Tierra, gracias a los famosos cinturones de Van Allen. Estos cinturones son regiones con forma de donas que circundan la Tierra y que se extienden de unos pocos a miles de kilómetros. Existe un haz continuo de partículas cargadas, la mayoría procedentes del Sol, pero también del espacio exterior, que bombardean la Tierra. Muchas de estas partículas terminan siguiendo trayectorias helicoidales provocadas por el campo magnético de la Tierra y terminan atrapadas en el campo terrestre. Las partículas atrapadas se mueven en espirales hacia los polos magnéticos. Cuando alcanzan la atmósfera, excitan los átomos de los gases de esta, que comienzan a emitir luz. Y por esto es que se dan las auroras.